Nuevamente un saludo cordial a todos ustedes en este día y mi oración, mi deseo es que el Señor esté bendiciéndoles en este tiempo difícil de prueba, pero con la garantía de que el poder, la gracia, la misericordia de nuestro Dios está a nuestro lado. Estamos aprendiendo en el libro de Josué un tema que nosotros habíamos escogido, que, bueno, el mismo libro nos enseña, ¿no? Tiene que ver con la conquista. El libro de Josué es un libro de conquista. El pueblo de Israel está a las fronteras de la tierra prometida, de la tierra donde fluye leche y miel. Ahora lo que le toca al pueblo de Israel es cruzar el Jordán para poseer esa tierra, pero esa tierra requiere conquista, ¿no? Es una tierra donde hay enemigos, va a haber batallas y luchas, y Dios quiere que el creyente sea un conquistador. Él quiere un pueblo conquistador. Y nuestro tema tiene que ver que nosotros como creyentes también hemos nacido para ser conquistadores. No estamos en dirección a una tierra prometida como Israel, pero tenemos en este mundo que ganar victorias y derrotar todo aquello que nos estorba para ser conquistadores de la vida abundante que el Señor quiere que disfrutemos hasta el momento en que Él nos lleve a su presencia. Mientras estemos en este mundo es como el desierto para Israel. Tenemos que aprender a ser conquistadores. Ahora nos toca el capítulo 4 y voy a dar lectura y vamos a aprender otra vez a través de este capítulo que es importante para ser un conquistador. Dice, cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, toma del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo, tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo, Josué, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó del Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así, como Josué los mandó. Tomaron 12 piedras de medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y los levantaron allí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en medio del lugar donde estuvieron las 12 piedras de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué, que dijese al pueblo conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué, y el pueblo se dio prisa y pasó. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la medio tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. Como 40,000 hombres armados listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron, como había temido a Moisés todos los días de su vida. Luego Jehová habló a Josué diciendo, manda a los sacerdotes que lleven el arca del testimonio, que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo, subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco,
las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaran vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová, vuestro Dios, secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habéis pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasemos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Ahí está. Otro relato que trata de la preparación del pueblo de Israel antes de cruzar el Jordán. Dios había mandado a Josué que escojan 12 hombres del pueblo, representantes de cada tribu, porque Israel tenía 12 tribus, y ellos llevan en sus hombros piedras para hacer un altar. Un altar era un montón de piedras apiladas, seguramente piedras pesadas, ¿no? Que al final dice que quedaron hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, mucho tiempo se quedó ese altar, ese monumento, ¿no? Dice que es un monumento recordatorio. Así que pasaron primeramente los sacerdotes con el arca, y cuando estaban a la mitad del Jordán, las aguas se separaron, ¿no? Y allí erigieron primeramente ese altar, Josué, con esas piedras, y cuando pasaron al otro lado, en Gilgal, allí ellos colocaron también esas piedras como un recordatorio. ¿Cuál es la idea de este altar? Dios quería que ellos recuerden, tengan un monumento, una señal, ¿no? Como dice aquí, para que esto sea señal entre vosotros, piedras pesadas, grandes, para que cuando ellos vuelvan a Gilgal y vean ese montón de piedras una sobre otra, y recuerden lo que Dios había hecho con su pueblo Israel, ¿no? Dios siempre tiene el corazón dispuesto que cada creyente recuerde en todo tiempo la obra de gracia, de bondad que ha hecho con cada uno de nosotros. Nosotros no tenemos altar, pero en las iglesias tenemos una reunión de recordatorio también, que es la cena del Señor. Allí recordamos lo que el Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros con gratitud, con alegría, ¿no? Pero el Señor quiere no solamente que tengamos un lugar donde recordar como es la iglesia, Él quiere que nuestros corazones levantemos en nuestros corazones un altar de recordatorio, no un altar para tomar siempre, todos los días, todo el tiempo, tomar en cuenta lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿no? Su favor y su gracia, su misericordia. ¿Por qué es esto importante? Porque uno podía pasar el Jordán y tener la conquista, Jericó, Jai, esos pueblos y otros pueblos, y olvidarse Israel. Pero Dios dice: no quiero que se olviden, quiero que lo tomen siempre en cuenta, ¿no? En todas sus generaciones, perpetuamente, ¿no? Continúen recordando, ¿no? La obra que hice con ustedes. Así que, si uno quiere ser conquistador, tiene que levantar un altar en el corazón. Bueno, a veces llamamos altar familiar cuando nos reunimos a compartir y a orar la palabra de Dios. Está bien, eso se llama también un altar. Pero personalmente cada conquistador debe levantar un monumento conmemorativo en el corazón, ¿no? En nuestras vidas. Ahora nuestra lección va a ser, ¿no? ¿Cómo levantar un monumento conmemorativo en mi vida, en mi corazón? Porque es importante que cada creyente levante
y haga de su corazón un altar para recordar con gratitud la obra de poder, de gracia, de amor que ha hecho Dios a tu favor, a mi favor. Somos muy olvidadizos. Somos personas que dejamos pasar el tiempo y no agradecemos por lo que Él ha hecho. Él quiere que recordemos y le agradezcamos siempre. Por eso es importante levantar un monumento, un altar en cada corazón. Que tu corazón sea un lugar, ¿no? Un altar donde recuerdas continuamente su favor hacia ti, de nuestro Dios, sacándonos de la miseria, sacándonos del pecado, y para recordar siempre cómo Él nos ha liberado de la esclavitud del pecado, como pasó con el pueblo de Israel. ¿No es cierto? Así que de eso trata nuestra lección. Si queremos ser conquistadores, necesitamos levantar un monumento recordatorio, conmemorativo en nuestro corazón, en nuestras vidas, ¿no? Ahora, ¿cómo se hace eso? Aquí está el pueblo de Dios. Lo primero que hicieron, levantaron, ¿no? Respondiendo en obediencia a los mandatos de Dios. Respondieron, ¿no? ¿Cómo se levanta un monumento en el corazón? Respondiendo en obediencia a sus mandamientos, ¿no? A Israel, ahí se levantó Josué y dijo, Dios le habló y dijo, escoge, tomen del pueblo 12 hombres, ¿no? Y mandadles, dice el versículo 3, ¿no? Que tomen las piedras. Y bueno, hubiese dicho Josué, necesito 12 hombres voluntarios, de cada tribu uno. Y nadie hubiese hecho caso. Y él hubiese escogido, como siempre pasa, ¿no? Decimos, a ver, un voluntario, hermanos, nadie. Entonces decimos, bueno, voy a nombrar. Así que nombró, se levantaron 12. Después de estar listos, él dijo, bueno, levanten piedras que sean grandes, pesadas, porque no eran piedras pequeñitas, ¿no? El río se lo hubiese llevado. Tenían que ser piedras grandes. Y cualquiera hubiese dicho, pero no tengo fuerza, no. ¿Por qué no otra cosa? ¿Por qué no pintamos los árboles para recordar? No, ellos obedecieron. ¿Cómo levantamos un altar en nuestros corazones? Respondiendo en obediencia, ¿no? Los mandamientos, ¿no? Respondiendo en obediencia a su voluntad, no revelada en la palabra de Dios. Tú no puedes tener un altar si no estás haciendo lo que Dios manda, ¿no? Aquí está. Respondieron, dijeron sí, y levantaron las piedras y llevaron al otro extremo, primero en el Jordán, después al otro extremo, a Gilgal, y allí levantaron el altar. No era fácil, ¿no? Son piedras pesadas, pero tenían que hacer porque era la manera de levantar un altar, y respondiendo en obediencia es la mejor manera. ¿Cómo es tu vida, hermano? ¿Eres un creyente que responde, ¿no? Obedece a la palabra de Dios? Hemos estado hablando de Josué. De todo lo que ya has escuchado, ¿estás respondiendo, obedeciendo? ¿O solamente es una información para ti? Escuchas, ya sabes, de Josué, sí, ya leí, pero no hay respuesta, ¿no? Aquí el pueblo de Israel respondió. Llevaron esas piedras, hicieron lo que Dios mandó a través de Josué, ¿no? Dios no habló al pueblo, pero habló a Josué. A veces Dios no te habla directamente, pero habla a través de tus padres, a través de tus hermanos, a través de este mensaje. Dios dice, necesitas ser conquistador. Tú naciste para eso, pero necesitas un altar para recordar, ¿no? Respondiendo, pero también recordando. ¿Qué se va a recordar? ¿No? Número uno, recordar que Dios está con nosotros. Ahí estaba el arca, era la presencia de Dios. El arca no se quedó en Egipto, no se quedó en el Sinaí, ahí es donde ellos armaron el arca. No, el arca iba primero, delante de ellos, para guiarles. Hemos aprendido en la anterior lección, no tenían que perder de vista, ¿te acuerdas? Entonces, ¿cómo levantamos un altar en el corazón? Recordando lo que Dios ha hecho con nosotros. Primero, está con nosotros todos los días, va delante de nosotros, ¿no? Ahora estamos asustados con esta pandemia, pero el Señor está adelantado, ¿no?
ya tiene planes, ¿no? Él ya está allanando el camino, ¿no? Ya lo preparó. Ya, me levanté esta mañana, te levantaste y no sabes lo que viene este día. No sabe, pero Dios ya se adelantó, ya lo allanó el camino, lo preparó las sendas, ¿no? Y ya está listo. Solo tienes que recorrer obedeciendo la palabra de Dios este camino, ¿no? Qué lindo que nuestro Dios es un Dios que prepara el camino de antemano, está delante de nosotros. No te vas a asustar de esta pandemia, el Señor está por delante, Él lo prepara todo, capaz que te enfermes, te contagies, pero ya Dios lo tiene preparado, un médico, remedios, ¿no? Ya lo tiene. Entonces debo recordar que el Señor está todo el tiempo conmigo. Estamos aprendiendo el Salmo 121 y dice el salmista, ¿no? ¿De dónde vendrá mi socorro? Viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Él no se duerme, Él está siempre velando por nosotros, dice ese salmo, ¿no? ¿Cómo levanto un altar? Recordando todos los días, cada momento que Dios está conmigo. Pero no solamente está conmigo para que me bendiga, está conmigo para que me recuerde, ¿no? Para que yo recuerde que su presencia está vigilando, ¿no? Mi actitud, mi conducta todo el tiempo, ¿no? Para no caer en pecado, andar en rectitud, en temor al Señor, ¿no? Por eso. Pero también debo recordar que Él es un Dios de poder, un Dios poderoso, ¿no? Dice, versículo 23, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que hayáis pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasemos. El poder de Dios, recordamos su poder, cómo nos liberó de la esclavitud del pecado, algunos del vicio, algunos de la fornicación, algunos de la pornografía, otros de la droga. ¿Te recuerdas de qué te sacó el Señor? ¿No? Nos sacó del hoyo, nos sacó de la miseria, del muladar, ¿no? Y su poder nos trajo y nos hizo hijos de Dios, recordar ese poder, ¿no? Entonces, ¿cómo levanto un altar? Recordando su presencia constante en mi vida, recordando el poder que me sacó del pecado. Aquí Israel está levantando el altar para recordar, ¿no? Pero también para, ¿cómo levantamos un altar? Recibiendo el honor, la honra que Dios nos da. Miren lo que dice, versículo 14, en aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel. Bueno, en ese tiempo fue a Josué que le engrandeció. Y el resto vio, dijeron, uy, y le tuvieron temor a Dios y temor a Josué como lo tuvieron a Moisés para obedecer, ¿no? Nadie más, solo Josué fue engrandecido en ese tiempo. Pero ¿sabes una cosa? Dios te engrandeció a ti también, ¿no? Él nos sacó del muladar para hacernos sentar con príncipes, para ponernos en lugar alto, nos exaltó, nos engrandeció, ¿no? ¿Para qué? Para que en el barrio tus amigos, tus vecinos, tus amistades, tus parientes digan, este hombre es diferente, esta mujer es diferente, y puedan temer a Dios, ¿no? Y temer también lo que tú temes, ¿no es cierto? Entonces, recibir, ¿cómo levantamos un monumento en nuestro corazón? Recibimos con gratitud la honra que nos ha dado el Señor. Hijos de Dios, siervos de Dios, somos parte de la familia de Dios, ¿no? Recordamos eso con gratitud. Recibimos eso. ¿Qué es recibir? Que yo todos los días voy a vivir como hijo del Rey, ¿no? Que yo con alegría voy a vivir para Él cada momento. No, no es que yo tenga la idea de ser un hijo de Dios, pero viva como un hijo del diablo, no mintiendo, engañando. No, recibir con gratitud el honor significa que todos los días voy a vivir a la altura de lo que Él me llamó, me exaltó como hijo de Dios, ¿no?
Ahí está. Engrandeció Jehová a Josué, te engrandeció a ti también y viví en ese nivel. Eso es levantar un altar. Todos los días viviendo en el nivel de su exaltación. Él te le puso en alto, te hizo de su familia, te perdonó los pecados, te hizo santo, te santificó, te justificó. ¿No? Eres importante, eres único para Él. Y bueno, entonces nos recibimos con gratitud esa exaltación. ¿Cómo levantamos un altar en nuestras vidas? Que es importante para ser conquistador. Nos regocijamos con la familia, ¿no? Dice, versículo 8, para que esto sea señal entre vosotros y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras sirvieron de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. ¿No? Y más abajo también dice el versículo 20, cuando pregunten, versículo 21, y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Van a declarar a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios es poder. ¿No? Para recordar en familia, para agradecer en familia, regocijarnos, que Dios nos ha librado, a los papás, a la familia, ¿no? El altar en el corazón debe ser motivo para alegrarse, ¿no? La familia, contar a los hijos, ¿no? Nosotros los papás somos los primeros en ganar la vida de nuestros hijos, ¿no? Qué triste que el profesor de la escuela dominical le ganó a tu hijo para ser creyente. Se convirtió él con el consejo del padre, del maestro de la escuela. Triste, ¿no? Está bien, ya conoce a Cristo. Pero qué lindo es que tú le hayas llevado a los pies del Señor contándole la historia de la redención, cómo el Señor te libró, te sacó del pecado. Tú tienes que contar, recordar. Eso es tener el altar en el corazón, ¿no? Regocijarte compartiendo con tu familia la obra de Dios. Me da tristeza cuando padres, ¿no?, conocen al Señor, pero sus hijos no conocen. ¿Quién tiene la culpa? ¿La iglesia? ¿La escuela dominical? ¿Los maestros? No, nosotros los papás, porque no le estamos compartiendo. Bueno, no hay monumento en el corazón. No hay un altar que ellos puedan ver, ¿no? Cuando hay un altar en el corazón hay obediencia, no hay alegría, ¿no? Hay gratitud porque recordamos su poder, su presencia. Y ellos ven el altar, dicen, ¿por qué oras, papá? ¿Por qué vas a la iglesia? Y le contamos, ¿no? Y hablamos que tenemos un Dios para regocijarnos con la familia, ¿no? Pero como también levantamos un monumento conmemorativo en nuestro corazón, ¿no? Reafirmando la unidad, ¿no? Reconociéndonos que somos parte de un pueblo, no somos nosotros personas que vivimos por nuestra cuenta, no, somos parte de un pueblo. Aquí dice, tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu. ¿Ya? No, el monumento era conmemorativo para recordar, pero también para reafirmar la unidad. Somos parte de un pueblo, ¿no? No dijo solamente la tribu de Leví, ellos nomás que hagan el altar y que se olviden del resto. No, que solo la tribu de Rubén, el resto no. No. Aquí dijo de cada tribu, 12 piedras representantes de cada tribu. ¿Para qué? Para reafirmar la unidad. Somos un pueblo, ¿no? Hay algunos que no quieren ir a la iglesia, son creyentes independientes, no hay tal cosa. El creyente siempre ama a la iglesia, parte de un cuerpo. No es una mano suelta, no es un pie suelto, es parte del cuerpo de Cristo, la iglesia. ¿Cómo levantamos un altar en nuestro corazón? Cuando nosotros reafirmamos, cuando apoyamos, cuando nos integramos, cuando recordamos que somos parte de un pueblo, el pueblo de Dios. Me integro a ese pueblo, sirvo en ese pueblo, amo a mis hermanos, obedezco a mis autoridades, ¿no? Bendigo con mis ofrendas, con mi servicio. Bueno, soy parte de un pueblo. ¿Cómo se levanta un altar?
¿no? Reafirmando la unidad, ¿no? No soy aquel que divide, que se queja, que reniega de algún hermano, entonces se va a otra iglesia, ya no quiere volver, se enojó y va de iglesia en iglesia. No, no. El creyente que ha hecho un altar en el corazón es para reafirmar, ¿no? Que está unido a un pueblo, su iglesia, y con ellos está sirviendo y amando a Dios, ¿no? Dice el versículo 24, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. ¿Para qué es el altar? ¿Cómo se construye y se levanta un altar en el corazón? ¿No? ¿Para qué? Para revelar sus victorias a través de tu vida a los que te rodean. Otros tienen que ver el altar en tu corazón. ¿Cómo se ve? Cuando tú, con tu buen testimonio, ¿no? Estás honrando al Señor y ellos están viendo cómo la mano poderosa de Dios ha obrado en tu vida. ¿Para qué? Para que los pueblos teman, ¿no? Para que los pueblos conozcan que la mano de Jehová ha obrado en tu vida. ¿Qué altar están viendo tus vecinos, tus parientes? ¿Qué altar? Ellos están viendo la obra de Dios en tu vida, eres otra persona diferente, ¿no? Un padre de familia amoroso, trabajador, una mamá obediente, sujeta a su esposo, hijo que honra a sus padres. ¿Qué está viendo? Altares, a veces no ven altar, ¿no? Y ven pecado. Dice, yo no quiero ser no quiero ser creyente, no quiero ser evangelista, porque mira, este es un hipócrita, un flojo, es un borracho, maltrata a su familia. No, el altar tiene que ser notoria a los demás y todos puedan ver, ¿no? La obra de Dios que ha hecho en ti, ¿no? ¿Para qué? ¿Cómo se construye un altar en el corazón? ¿No? Demostrando, revelando las victorias, la conquista de Dios en tu vida. Y finalmente dice el versículo, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días, ¿no? Para que tengas reverencia. Reverencia es temor al Señor, ¿no? ¿Cómo se construye un altar en el corazón? Con temor a Él, con reverencia. Yo no hago las cosas porque me parece bien, no, tengo que ir al Señor y decir, es tu voluntad, Señor. Y cada cosa con temor, como Él manda, ¿no? Como te acuerdas de Noé, dice el libro de Hebreos, con temor preparó el arca. Dios le mandó y dijo, así va a ser el diseño, una sola ventanita, ¿no? Pequeña la ventana. Y con temor preparó el arca. Dijo de madera especial, ¿no? Y él no se buscó cualquier madera. ¿Por qué? Porque por temor al Señor hizo conforme a lo que Dios mandó. Eso es reverenciarle, eso es honrarle, eso es temerle, ¿no? ¿Cómo levantas un altar en tu corazón? Reverenciando el nombre del Señor, temiéndole a Él, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. No, no es domingo nada más, no todos los días. Así que, querido hermano, no puedes ser conquistador si no estás levantando un altar para recordar, ¿no? Con gratitud al Señor por toda su obra. ¿Cómo se hace eso? Hemos dicho, respondiendo en obediencia a lo que Él manda. Hemos dicho, recordando su poder, su presencia en medio de nosotros. Recibiendo ese honor, nos exaltó, nos sacó de la basura y nos puso en alta. Vamos a vivir en ese nivel. Regocijándonos con nuestros hijos, contando la historia de nuestra salvación, ¿no? Reafirmando la unidad. Reafirmar la unidad es apoyar la iglesia, mis hermanos, andar en unidad. Eso es levantar el altar en el corazón. Revelando a los que me rodean las victorias y la conquista, el poder de Dios en mi vida. Y finalmente hemos dicho que debemos construir un altar en nuestro corazón, reverenciando el nombre de nuestro Dios, temiéndole a Él, ¿no? Todos los días de nuestra vida. No voy a hacer las cosas por mi cuenta, voy a hacer siempre en temor a Él.
Temor a Él significa honrarle, reverenciarle, significa que estoy constantemente, ¿no? En todo momento consciente de que su mirada está en mí, amándome, cuidando mi vida, para que no ande en pecado, no ande en pornografía, no ande en suciedad. Así que, querido hermano, este es el tema del capítulo 4. Y mi deseo es que tú levantes pronto un altar en tu corazón para recordar, ¿no? Y alegrarte en familia, que tú eres parte del pueblo de Dios y que le temes a Él, ¿no? No puedes ser conquistador si no hay en el corazón un altar que te recuerda con gratitud lo que Él ha hecho para ti, ¿no? Que el Señor te bendiga y después vamos a entrar al capítulo 5 en la próxima reunión. Que el Señor te bendiga.